Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de SEA Desarrollo Integral. Hoy nos acompaña una representación importante para el cantón, don Michael Fernández, teniente de Fuerza Pública. Don Michael, bienvenido. Gracias por estar aquí. Queremos, a través de este espacio, quizás no, humanizar más la labor que se hace desde una fuerza pública que hay detrás de un Michael Fernández también, ¿verdad? Y compartir un poco de este rol de liderato que tenés acá en Santa Cruz. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes a todos y aquí estamos a la orden. En la mayor disposición, muy contento de poder estar en este espacio que creo que son muy importantes como para poder interiorizar también la figura policial. ¿Qué te llevó? Vamos a hablar un poquito de cómo llegas a estar en Fuerza Pública, ¿verdad? ¿Cuál fue el motor detrás de tomar la decisión de ser la representación de seguridad de un país? Porque al final el trabajo que hace el Ministerio de Seguridad y cada una de las personas que componen ese eslabón, de manera directa o indirecta, para nosotros estás cumpliendo un rol muy importante. Y es darnos esa seguridad social. Pero, ¿en qué momento tomas esa decisión? ¿Qué te lleva ahí? Esto fue una situación de familia. En realidad, esto viene por el lado de mi abuelo paterno, que él era policía penitenciario. Y entonces me recuerdo que cuando nosotros íbamos a la casa de él, nos contaba muchas historias de cuál era su labor, cómo era que lo hacía. Ahí fue donde me empezó a gustarme como el asunto de las armas y las historias que él nos contaba. Y las labores que ellos hacían, que eran labores muy grandes, muy importantes y con muy pocos recursos. Entonces al final eso fue como la semillita del motor que empezó a activarme en mí. Y cuando ya yo salí del colegio, pues dije, no, quiero ser policía. Y al final fue algo muy bonito porque yo no sabía en ese momento de que tenía que tener 18 años para entrar a la policía. Y yo me fui a inscribirme y me dijeron, no muchachos, que usted todavía tiene 17, espere que cumpla 18. Y yo, bueno, espérese. Eso no te desinfló. No. Y entonces al final digo yo, bueno, cuando cumple yo llego. Y de verdad, recién cumplí los 18 años, a la semana siguiente, fui y les dije, vea, ya tengo mi cédula, ya soy mayor de edad. Me dice, ok, entonces ya me llené todo el formulario y todo. Y como a los 2 meses ya me llamaron. Y aquí estoy, desde esa fecha. ¿Cuál ha sido ese recorrido? Vamos a ver, es que con 18 uno está muy pollito, ¿verdad? Tal vez no ha vivido tanto o comprendido lo que hay detrás de esa decisión, ¿verdad? Dar seguridad. ¿Cómo empezás esa preparación? ¿Cuáles fueron como esos primeros pasos? Porque no es solamente decir, no, quiero ser policía y ya está, ¿verdad? También este tema de los rangos. Quizás muchos de los que componemos la sociedad no los entendemos. ¿Cómo fue esos primeros momentos donde ya decís, bueno, ya me aceptaron, aquí estoy, y empiezan ese proceso de formación? Bueno, fue muy interesante porque yo entré en una zona rural y yo era el único bachiller. Todos eran 9º año y algunos todavía con 6º grado. Entonces me decían, ¿y usted qué está haciendo aquí? Usted no es de aquí. La verdad que ahorita te vas a ir. Vos sos profesional, aquí no tenés que estar. Y yo, no, ¿qué quiero estar aquí? Bueno, vamos a ver si resulta. Espérese que vaya al curso básico, porque quién sabe si lo vayas a pasar. Le digo, bueno, y puede ser que sí, puede ser que no. Le digo, vamos a ver. Y entonces fue como esa fricción, porque mis compañeros todos eran mayores. El más joven tenía casi 50 años. Ay, oiga. Era una delegación donde predominaban mucho las personas adultos. Claro. Y yo era el más joven, tenía 18 años. Y decía, no, bueno, y le digo, vamos a ver cómo nos va. Y al principio me costó porque me querían como aislar un poco por el sentido de que yo era el más joven, que era el que menos sabía. Pero bueno, al final logré brincar esa línea, brincar esa barrera que teníamos y empecé a demostrar que pues sí podía. Y me gustó mucho. Hubieron muchas experiencias bonitas. Empecé en el aprendizaje, fui al curso básico policial. En el curso básico policial pues me fue muy bien, gracias a Dios. No me fue tan mal como ellos me decían.
Todavía me recuerdo que cuando yo vengo del básico se me quedan sorprendidos y me dice, lo lograste, flaco. Yo era flaco en ese momento. Y le digo, para que vean ustedes, porque otros compañeros habían ido y los habían rechazado Devuelto. porque no habían aguantado. Me dice, ¿quién te ve? Y digo, que sí, sí lo pude. Y al final, y empecé con ellos a ganarme esa confianza, a trabajar. Y bueno, gracias a Dios empecé a hacer cosas de ascenso. En la policía he pasado en todo. Estuve desde oficial de guardia, armero, estuve en programas preventivos, estuve en programas de antidrogas, estuve también como supervisor y ahí fui avanzando hasta que ya al final logré ser ya jefe de puesto. Pero ha sido toda una lucha de años que pues hay mucha experiencia, muchas anécdotas bonitas, otras no tanto. Claro. Y en esa parte tal vez por instruir a la gente, tal vez de manera muy breve, ¿qué significa ese curso? O sea, ese curso básico es un reto físico, es un reto mental, es... Sí es de ambos, o es de todo, porque en la parte física, mental, en la parte intelectual. Eran 9 meses en ese momento, era lo que duraba el curso básico, y lo más difícil era en el sector de Murciélago. En el sector de Murciélago era donde pues, teníamos el adiestramiento un poco más complicado. Claro. Era donde pues se daba más conocimientos y donde nos rendía más la parte física. Entonces, bueno, era lo que más todo el mundo le temía, llegar a Murciélago. Pero bueno, al final fue todo un reto muy importante en la parte de los trabajos, en la parte de las clases, pues también. Porque usted estaba saliendo, no sé, 5 o 6 de la tarde de la parte física y bueno, vaya a estudio porque mañana tiene examen a las 7 de la mañana. Wow. Y bueno, y vamos a estudiar y a veces habían ejercicios que se hacían en horas de la noche y madrugada y te despertaban para hacer un ejercicio y bueno, ahí vaya el ejercicio y no se le olvide que a las 7 tiene el examen y a las 7 tenías que hacer el examen. También trabajar mucho en la parte pues, de la situación del acondicionamiento físico. Todos los días íbamos a las 4:30 de la mañana a hacer física. Y era eso. En realidad, como yo estaba joven, pues me gustaba mucho todo eso. Y yo lo disfrutaba. Tenía toda la capacidad. Pero ya creo que ahorita no lo podría hacer. Pero en ese momento, pues me gustaba mucho y yo iba con todo el optimismo a hacerlo. Y al final, fue muy bonita, muy linda la experiencia. Mucho tiempo, que era lo que duraba el curso. Pero bueno, al final lo logramos bien. Fueron 9 meses. Bueno, interesante porque yo no conocía el dato, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo de formación? Tal vez alguien piensa que la decisión de ser policía es al firmo un papel y ya está. No. Hay otras cosas detrás, ¿verdad? Aquí viene mucho la parte de adiestramiento, digamos. A nosotros nos adiestra mucho en lo que es la parte de formación legal, formación criminológica, formación de abordaje. También se trabaja mucho en la parte de la psicología, en cómo usted va a abordar a una persona. Claro. Porque nada más no son solamente técnicas de abordaje, sino cómo usted lo tiene que abordar, cómo tenemos que hablar con el ciudadano, cómo tenemos que conversar, cómo tengo que yo lograr entender que es una persona que tiene un conflicto y que ese conflicto no me tiene que atacar a mí, que no es algo personal, no es porque Michael Fernández Leiva le caiga mal, es porque la investidura de policía es la que no quiero ver. Que si no estuviera yo con este uniforme, pues probablemente Michael Fernández no le cayera tan mal. Exacto. Pero es por eso. Entonces, ¿cómo entender eso? Porque cuando llegamos son personas que les han pasado un conflicto, son personas que tienen un temperamento muy elevado algunos, otros no tanto, y yo tengo que ver cómo logro entrar en esa persona para poder bajarla. Porque lo que nosotros queremos o lo que se nos ha adiestrado es no entrar en la fuerza, sino entrar con la parte de la psicología y la parte verbal. Entonces aquí trabaja mucho la parte mental y es lo que nosotros tratamos de trabajar de primera instancia. Que en algunos casos no queda otra que la fuerza, pero es lo mínimo en realidad. Sí, no, exacto. Y qué complejo, porque hay que tener como es en un momento de mucha euforia, que ustedes sean, que no sean el elemento que se vea como el enemigo. Porque socialmente la figura de policía, dependiendo de la situación, es como, ¿verdad? No es como mi salvación está aquí, no. Dependiendo de las circunstancias, no, este viene a ver cómo me molesta. Y socialmente no le damos quizás ese valor al trabajo que ustedes hacen, porque al final del día lo más importante es que están dando su trabajo.
Entonces, un servicio. están dando un servicio. Entonces, no es un tema personalizado con nadie, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos frentes tienen que cuidar ustedes para que la gente comprenda eso? Y a veces, aún así, puedes llegar a hablar con toda la tranquilidad para tratar de bajar y eso no resulta. Mira que es muy complejo y es muy difícil porque desgraciadamente a veces en las culturas que estamos, desde pequeñitos les enseñan a los chicos o a las chicas de que la policía es una mala figura. Y ellos crecen con eso. Me recuerdo una vez que nosotros íbamos a atender un incidente, un chiquito de 6 años que no se aguantaba la piedra, nos la tiró. Y llega el padre y le dice, está bueno papá, para que el policía vea quién es usted. Wow. Y entonces uno dice, bueno, ¿desde dónde estamos enseñándole esas prácticas o esas malas prácticas a nuestros hijos? Y desgraciadamente entonces forjan a que el policía es el malo. Porque como lo decía usted, efectivamente llegamos a incomodar a una persona. Desgraciadamente llegamos a tener al papá, a el hijo de una señora. Y bueno, esas otras personas van a vernos como el malo en la película. El que nos lo estamos llevando porque la policía quiere. Nunca ven que la policía se lo está llevando porque probablemente esta persona golpeó a su pareja, probablemente esta persona apuñaló a otra persona, probablemente esta persona mató a otra persona, probablemente esta persona le robó un artículo a otra persona. No ven eso mal. Ven que la policía es la figura, la mala figura que se está llevando a ese papá, se está llevando a ese hijo de otra persona. Entonces, bueno, hay que contrarrestar esa parte. Y era que nosotros tratamos de contrarrestar, porque digamos que el primer frente es la persona que tenemos, pero también tenemos la familia que está ahí esperando cuál es la reacción que vas a hacer. Y esa familia viene encima de uno, porque ellos quieren ver cómo logran que uno no se lleve a esa otra persona. Entonces, ver cómo contrarrestamos con esta persona, cómo logramos negociar con ellos, porque tampoco la idea es entrar en ese calor de fuerza, sino que ellos entiendan que nos la tenemos que llevar sí o sí, porque esta persona hizo una mala conducta. Y para toda mala conducta tiene una consecuencia. Viene la consecuencia que es, en este caso, pues, llevarlo a la persona detenida. Entonces, bueno, esa es la situación que hemos trabajado mucho. A veces cuesta, no es tan fácil. A veces las intervenciones se nos complican mucho, porque cuando nos damos cuenta nos viene toda la familia encima. Y bueno, son niños, son niñas, son mujeres. Y los hombres pues son los últimos y desgraciadamente pues eso hay que contrarrestarlo y es lo que hemos tratado de trabajar a la hora de las intervenciones. Bueno, don Michael, yo sé que digamos a veces es muy complicado las labores que ustedes hacen, pero son muy necesarias definitivamente, porque si quedáramos a la sociedad a hacer lo que cada quien quisiera, yo no me imagino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen ustedes, digamos, como para equilibrar una vida de Michael Fernández como persona y de hecho de un funcionario que tiene que, ¿verdad?, cumplir con la ley, todo el tema, digamos, de fuerza pública, pero hasta dónde, digamos, llega? Yo sé que se han expuesto en muchas noticias, o sea, la situación de fuerza pública la conocemos todos, cada vez hay menos, digamos, oficiales, hay menos recursos, las limitaciones para tener los vehículos bien, de hecho, se conoce todas las alianzas que ustedes tienen con el sector privado y con muchas organizaciones que les dan ese apoyo, pero para nadie es un secreto las limitaciones económicas que hay. ¿Hasta dónde, verdad, llega un equilibrio entre estoy haciendo lo correcto, es algo de vocación? O sea, ¿hasta dónde les llega el amor por esa camiseta? Por el trabajo, claro. Sí. Bueno, eso es un equilibrio que es muy difícil y creo que es uno de lo que nos vivimos día con día. Porque desgraciadamente, esto que usted hablaba, que éramos menos policías, la deserción se ha ampliado mucho, año con año. Porque hay muchos compañeros que, bueno, ya son profesionales y dicen, ya yo no quiero estar en esto. Porque ya yo no quiero estar esperando que me estén golpeando, que me estén escupiendo, que me estén tratando mal. Ya esto no es lo mío. Y la gente empieza a salir. Los que estamos acá adentro, siento que lo hacemos por vocación, porque en realidad nos gusta, porque en realidad queremos ayudar a las demás personas. Porque aparte de una remuneración económica, aquí predomina
la situación de que yo quiero ayudar, porque si no fuera así, pues buscaría otro oficio. Claro. Y nos sigo en este día con día tratando pues de hacerlo lo mejor posible. Creo que ese es el equilibrio que vamos buscando día con día con nosotros mismos. A nivel del ministerio, a nivel de las jefaturas, se ha trabajado mucho en ir dándoles ese equilibrio a los funcionarios. Digamos, estamos trabajando mucho con lo que es la parte de los capellanes de la fuerza pública, en lo que son charlas, en la parte motivacionales y en las charlas morales. Estamos trabajando con los psicólogos, con los trabajadores sociales del ministerio, para tener un mayor aproximamiento a la persona y poder tenerle que usted como persona tiene problemas, pero las vamos a tratar de atender. ¿Qué problemas tiene? Porque a veces nada más nos ven como ese policía o esa figura, esa persona que está con el uniforme, y detrás de ese uniforme, habemos padres, habemos hijos, habemos personas como tal que pues queremos tener una vida y que a veces es complicado. Porque bueno, hay situaciones que nos pasan en el momento y cuando nos damos cuenta nuestra familia repercute. Porque Claro. llega hasta la familia y entonces esa es la principal razón que nosotros tenemos, que es la familia. Bueno, entonces tenemos que equilibrar ese sentido. Hemos trabajado mucho en eso, en buscar ese equilibrio y creo que día con día lo vamos tratando de lograr. Pero sí es difícil. Que no debería, o sea, qué fuerte. Mientras estás diciendo eso, yo pienso, digamos, en el trabajo que yo hago y en cómo ese trabajo podría vulnerar a mi familia. No hay una conexión, ¿verdad? Tu trabajo sí o sí te llega a poner en un momento donde la familia puede estar vulnerada por todo este entorno de lo que significa garantizar seguridad. Entonces, ¿qué balances más complejos, verdad? ¿Qué balances más complejos? Pero me parece muy bonito y muy interesante la parte que mencionas, que creo que es válido darle énfasis en que ustedes tienen personas profesionales en psicología, en que tienen todo ese apoyo adicional, porque me decís, estamos cansados de que la persona que se va, que nos escupa en la cara. O sea, es que, ¿por qué tienen que llegar a ese nivel? Hay un tema como sociedad que todavía toca trabajar, ¿verdad? Y es el tema de la educación para entender que lo que ustedes hacen es un tema de garantizar seguridad a la sociedad y no el efecto contrario. O sea, nunca se debería de llegar ahí. Pero ok, vamos a ver, a hablar del tema de que el porcentaje quizás de personas que trabajan en Ministerio de Seguridad o en la parte de Fuerza Pública sean varones. Desconozco los contrapesos, pero también socialmente usted es hombre, no exprese sus emociones. Entonces, ¿cómo logran lidiar con todas estas situaciones? Porque que le escupan la cara puede ser una de las tantas situaciones que se puedan suscitar, de las que hemos visto a nivel de, por ejemplo, de noticias, la vez que pasó el tema Avangares, o sea, han habido otras situaciones donde en los videos se ve un policía tirado en el piso, atacado por N cantidad de personas que les están pateando. Están haciendo un trabajo. ¿Me entiende? Entonces, esa persona que pasa por ese proceso, ¿con qué motivo, motor, fuerza mental, emocional, se vuelve a parar de ahí y dice, sí, sigo siendo policía? Esa es la camiseta que voy a defender. Exacto. Es que esa es la vocación que nosotros tenemos que tener, porque si no, muchos van a desertar. Por ejemplo, usted hablaba de lo de Avangares. Nosotros vimos algo parecido en el sector de Paquita, en Quepos, donde nosotros fuimos a hacer una intervención y al final nos vino medio pueblo encima y terminamos golpeados y tuvimos que replantear el trabajo ese día y pues retroceder porque no queda otra. Éramos o avanzábamos y nos matábamos o retrocedíamos porque nos iban a matar a golpes. Entonces, bueno, no nos tocó otra que replantear. Y me recuerdo que después de esa intervención hubieron muchos compañeros que renunciaron al Ministerio de Seguridad Pública y dijeron, no. Qué fuerte. Vea, teniente, ya no más. Yo no voy a soportar más esto. Yo no sé si usted lo soporta, pero yo no. Yo no más. Y eran jóvenes que decían, no, o sea, yo tengo posibilidad en otro ámbito, ya yo tengo un título, no estoy para esto. Entonces al final eso tiene que también tener una cuestión de vocación, porque si no lo hay, van a haber muchas personas que van desertando
de este trabajo porque ven su vocación en otro lado o su oportunidad en otro lado. También pues la situación de trabajar mucho en la cuestión de la familia, porque sea como sea, este tipo de cosas impactan directamente a la familia. Claro. Impactan directamente porque donde vemos que mi papá, que mi hijo, que mi esposo, que mi pareja está haciendo la intervención, pues no deja de tener ese impacto, esa situación donde dice, pues chica, pues le estará yendo bien. Y también esa impotencia porque no lo puedo llamar porque no me va a contestar. Porque va a estar, está en la situación de la intervención. Entonces al final, pues también trabajar en esto con la familia. En el ministerio se ha logrado que los psicólogos del ministerio también atienden a la familia. Atienden a las familias de nosotros por alguna situación que en particular tengan para trabajar esto, porque la idea es trabajar en una parte global. Si mi familia está bien, yo estoy bien. Y obviamente el resultado va a ser bueno en la calle. Claro. Pero si mi familia está mal, yo estoy mal, el resultado en la calle va a ser otro. Y es lo que nosotros no queremos. Entonces he tratado de contrarrestar, de trabajar toda esa parte de forma global y que el resultado sea el mejor. ¿Y qué pasa con esa movilización constante, digamos, de que los mueven de una delegación a otra y, digamos, desconozco si hay algún tipo de periodicidad, pero sí tengo bastante rato por mi trabajo lidiar con fuerza pública y diferentes oficiales y sé que constantemente están cambiando las jefaturas, sé que constantemente están cambiando el director regional, sé que con periodicidad viene uno, va otro. ¿Cómo eso les altera, digamos, el arraigo también a las familias o solo se mueven ustedes o eso cómo funciona? ¿O cada oficial lo maneja de manera personal? Es muy complejo porque en realidad a nivel de jefaturas, por una política interna que tiene el ministerio, por una situación de evitar situaciones de malas prácticas, evitar la situación de tema de corrupción, evitar también el tema de que la persona entre con mucho arraigo en un sector y pierda la nulicidad de su objetivo, claro, que no sea tan objetivo porque ya lo ve como parte de la familia. Entonces se ha hecho de estarnos movilizando por un tiempo periódico. Eso sí es complejo porque ya usted no puede establecerse en un lado. Digamos, yo vivo muy largo de acá porque no puedo establecerme acá porque yo sé que estoy aquí y en algún momento salgo y ahí voy en diferentes lados. Yo trabajo en muchas delegaciones, he trabajado en Punta Arenas, he trabajado aquí en Liberia, en Jacobo, en Esparza, Miramar, la península y ahí sigo sucesivamente porque al final es eso, estamos moviendo diferentes puntos para evitar ese tipo de conductas que se pudieran dar. Eso es muy complejo, es trabajarlo uno con la familia, trabajarlo uno mismo, porque a eso usted dice, bueno, pues chica, yo tan largo de mi familia y ya prácticamente vivo aquí y los tengo largo. Son 5 días trabajando aquí y 2 días en mi casa, o sea... No es tiempo suficiente. Donde paso mi mayor cantidad de tiempo es aquí, en el trabajo. Hay cosas que yo me pierdo, hay eventos de familia, eventos de mis hijos, eventos de mis personas cercanas que yo me pierdo porque no los puedo convivir. Bueno, es tratar de trabajar en eso, tratar de ver en qué eventos sí puedo, lo más importante es llegar y en nosotros pues, interiorizar con mi familia que logren entender de cierta manera, aunque por eso digo de cierta manera porque cuesta mucho. Siempre van a venir esos pequeños reclamos de por qué no estás aquí, por qué no te siento aquí, claro, por qué no te veo aquí, pero bueno, hay que trabajar con eso. Y pienso que al final es una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros los oficiales. Y una consulta, como jefaturas, ¿qué tan o sea, puedo entender el tema de seguridad social? A nivel de jefaturas, si ustedes tienen algún evento, alguna actividad particular, tienen la flexibilidad de decir, mira, necesito tal día, ¿se puede? ¿Qué tan sí, qué tan no? En la mayoría de los casos sí, habrán casos en los que no, porque claro, no se permite. Me recuerdo una época en la que estuve con una situación de, nos mataron a un compañero en el sector de Punta Arenas, y bueno, yo estuve en todo el operativo y la detención del compañero. Ese día era el cumpleaños de mi hija, y yo no pude estar. Wow. Porque le tenía todo comprado, pero no podía, porque al final de cuentas estaba en un evento que yo no me podía desprender de eso. Entonces al final en ese momento ya no entendió, papá era el malo, pero bueno, después entendió que al final no era el malo, era una situación difícil. Particular. Entonces en esta situación es complicado, pero bueno,
y hay que irlo trabajando, yo como persona lo tengo que ir trabajando, que hay cosas que en las que no, pero la administración en la mayoría de los casos que se pueda, pues sí son flexibles. Está la flexibilidad. Cuando usted se pone ese uniforme, yo sé que representa muchísimas cosas, pero qué emoción tal vez puede embargar ahora que está tan fuerte el tema del narcotráfico y los diferentes problemas sociales que yo siento que están creciendo definitivamente, ¿verdad? O es la perspectiva que tengo. Y cada vez hay menos recursos y hay menos cosas y yo sé que es un amor a la camiseta y tal vez ese convencimiento que usted dice, bueno, lo trabajamos desde la vocación, pero ¿qué sentimiento embarga? Yo sé que un oficial no puede salir a la calle a llorar, ¿verdad? Pero posiblemente cuando está afuera o en la delegación, me imagino que hay momentos de impotencia, de que como persona también se quiebran o cómo hacen, digamos, ya a lo muy interno, digamos, hay permiso de sentir, hay permiso de Sí. quebrarse, hay permiso de sensibilidad. Vamos a ver, somos seres humanos. Por supuesto. Y no podemos ocultar esto. Ajá. Entonces, van a haber personas que se van a quebrar. Van a haber personas que se van a sentir sumamente vulnerables. Claro. Por alguna situación en particular que haya pasado la intervención que la persona ha hecho. Y hay casos muy difíciles que desgraciadamente la persona se va a quebrar. Me recuerdo una vez que nosotros llegamos a atender un caso muy delicado en una zona y era de una violación a una niña. Y me recuerdo que ese día la compañera se quebró de una manera que me decía, jefe, pero es que yo valoro que si fuera mi hija. Le digo, tranquila. En ese momento la sacamos de la cena, la mandamos a la delegación, seguimos trabajando la cena y después trabajamos con ella. Y aparte, porque en el momento no la podíamos tener así, pues estaba totalmente quebrada por la situación que se estaba viviendo. Y vamos a ver, a todos nos afecta. Porque hasta a uno le afecta, que es padre de familia. Pero bueno, es contrarrestar esas emociones, inhibirlas un poco, porque de aquí primero prevalece tratar de sacar el resultado. Y el resultado es que todo se haga bien, de la mejor manera posible, garantías de todo el proceso, que no se pierda ninguna evidencia para poder tener a esta persona que hizo algo muy malo en la cárcel. Porque si yo no inhibo mis sentimientos y me vuelvo en la misma situación del momento, probablemente el caso no salga bien. Sea subjetivo y él no genere el resultado Correcto. que tiene que tener. Entonces tengo que controlarlo en ese momento. El que no lo logra, pues uno como jefatura tiene que ver cómo hace para inhibirlos, sacarlos y seguimos con los que estamos bien. Y hay que trabajarlo así. A veces suena como muy crudo en el momento, pero no queda de otra. Porque en realidad el trabajo tiene que salir avante. Y ya después trabajamos con esa persona aparte para ver la temática, lo que pasó, pues y ya después pueda superarlo y salir sin ningún tipo de problema. Y se logra. Estoy segura que no tenemos la noción y conciencia de lo que ustedes viven. Porque ahí estás dando un ejemplo. Y ya a mí se me puso la piel chinita. Wow, es muy fuerte. Y también otro tema que conversábamos ahora detrás de las cámaras es que hay personas que tal vez por género guardan ese sentimiento o guardan ese sentir o no, mira, no puedes sentir porque sos hombre, ¿verdad? Entonces también ahí en el tema social creo que ser parte de fuerza pública les enseña mucho. Ser parte de fuerza pública los edifica, los y las edifica mucho, porque enfrentarse a ese tipo de realidades y no sentir las propias, ¿verdad? Llegará un momento que podrán tener como todo este manejo de sus habilidades, sus sentires emocionales, pero vos que entraste con 18 años y empezar a vivir cada una de esas cosas, creo que te hace, al menos desde mi perspectiva, una persona de mucha admiración, ¿verdad? Porque, puchis, ¿cuánto se ha tenido que vivir o cuánto se ha tenido que pasar para que estés aquí, ¿verdad? Y poder hablarlo con esta tranquilidad
que estoy segura que en su momento pues generó lo que cualquier ser humano, como decís vos, genera. Entonces, Michael, no, yo estoy muy impactada de escuchar parte de lo que se vive detrás de eso. Lo único que al menos en mi mensaje podría decirte es que mientras algunos descansamos con tranquilidad, sin duda ustedes hacen un trabajo más que extraordinario. Entonces, yo lo agradezco, Gracias. lo digo, porque también creo que necesitan ustedes escuchar y aplaudirlo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, y definitivamente yo te iba a hacer una pregunta ya como para ir terminando. Cuando los jóvenes deciden qué estudiar o qué ser, ¿verdad? Uno de los niños ve que hay algunos niños que sí quieren ser policías, ¿verdad? Y que lo tienen como, muy marcado, como esa admiración. Y puchica, a veces no le damos esa importancia, digamos, a un oficio que se profesionaliza. Yo digo que día con día, porque tenés que estarte actualizando, tenés que estar en constantes capacitaciones, tenés que estar siempre, digamos, como todo evoluciona, ustedes también tienen que ir evolucionando en muchas cosas. Pero, ¿qué mensaje les podrías decir? Yo, ahora que decías, bueno, hay mucha deserción o tan siquiera la gente ha perdido el interés de inscribirse, ¿qué le podrías decir a las personas que todavía están pensándolo, lo analizan, quieren, sienten que es su vocación? O sea, ¿verdad? Porque de todavía en la viña del Señor, ¿cuál es el proceso? Y la pregunta muy personal, yo sé que me vas a contestar que sí, pero yo quiero que lo diga convencido. ¿Ha valido la pena todo ese esfuerzo que has hecho por un país todos estos años? Sí, claro. Siento que ha valido mucho la pena porque usted lo ve en la gente, lo ve en la sonrisa de los niños, lo ve en la gratificación de las personas cuando usted atiende un incidente donde le dicen gracias oficial, la verdad que me ayudó. Esa gratificación creo que no tiene precio, porque entonces todo eso vale la pena de los eventos que usted pudo haber vivido en el momento, de las situaciones que pudo haber vivido. Todo eso queda atrás bajo la sonrisa de ese niño, bajo la gratificación de una persona donde me dice gracias oficial, yo no tenía con quién acudir. Porque uno en esto se vuelve hasta psicólogo, se vuelve sacerdote, se vuelve doctor, porque al final es atender una situación de un padecimiento o una situación que está afligiéndole a esa persona. Y en ese momento la única persona que tiene es el policía, que está 24 horas atendiéndole en ese momento. Entonces, bueno, yo siento que sí, vale mucho la pena. En realidad, toda esa gratificación no tiene precio. Y las personas que quieren entrar en esto, pues yo les insto a seguir adelante, a que en realidad es una linda vocación, que es difícil, no lo vamos a tapar el sol con un dedo, pero que es una linda vocación al final. Al final del día, cuando ya termina tu jornada, usted dice, bueno, hoy hice esto, hice lo otro, o sea, valió la pena hoy. Claro. Porque siempre hay cosas buenas que usted hace durante el proceso, durante la jornada. Entonces, seguir adelante, la policía se ha profesionalizado mucho. Yo me recuerdo que cuando yo entré, yo solo tenía bachiller. Ya tengo mi carrera universitaria, mi profesión como tal ya en la policía. Y todo esto es gracias al Ministerio de Seguridad Pública, que me ha dado esa oportunidad y que pues también yo lo he permitido, porque también es una cuestión de la persona. Y seguir adelante. Entonces aquí tenemos muchos que son abogados, muchos que son criminólogos, muchos que son psicólogos y siguen trabajando en el ministerio, porque nos gusta lo que hacemos. Entonces nos insto a que sigan adelante y que van a encontrar una gran familia azul, que estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Yo de verdad agradecerle por el espacio. Hoy estamos grabando, dijo Julie, un fin de semana, el episodio es grabado, pero ustedes son 24/7 y de verdad admirable el trabajo. Muchas gracias, Michael. Gracias por conocer un poco de Michael fuera del uniforme azul, y Michael que cuida a un cantón, Santa Cruz. Gracias por el trabajo que haces. Un increíble trabajo, de verdad. Muchas gracias a la orden para servirles.